Ve liviano como el aire, ve tan solo con lo opuesto y nada más. Soy madera noble al viento, vos un soplo de aire a tiempo y nada más. Cuando caigan las distancias que inventamos para hablar, quedarán solo. Estamos hoy en nuestro primer encuentro de Madera Noble con Cristina Camaño, presidenta de Justicia Legítima, Matilde Bruera, de la Justicia Legítima de la filial Rosario, y Jorge Aguat, también expresidente de Justicia Legítima. O sea, estamos con un seleccionado, si se quiere, ¿no?, de Justicia Legítima federal, que es muy importante, federal. Y la idea es charlar sobre algunos temas que son muy importantes en la actualidad y que vinculan básicamente a derechos, ciudadanía, medios de comunicación, y que obviamente los últimos años tuvieron una preeminencia muy importante a partir de fenómenos muy dolorosos para nuestro país, que todavía algunos ciudadanos argentinos siguen pagando en su formato carcelario, ¿no? Creo que bueno, estos temas y ligar estos temas es un debate central, sobre todo para el tiempo que viene, que aparenta ser distinto al que fue y que, bueno, nos somete a la necesidad de reflexionar a futuro sobre qué cosas podemos mejorar, qué cosas podemos hacer y, bueno, cuáles son las agendas del futuro en relación a estos temas. Así que, nuevamente, muchas gracias a los tres por ser parte de este primer encuentro y bueno, voy a alargar antes para que nos pongamos en clima en relación a este formato de Madera Noble, que le queremos dar un contenido más vinculado a lo reflexivo, lo trascendental y no únicamente a lo del momento, y que no quede solamente en algo frío y lejano. Vamos a escuchar, antes de empezar, una poesía grabada por una amiga de la casa, una genia, que es Cecilia Rosetto, un poema de Rocío Huitip que se llama Del otro lado del poema. Del otro lado de este poema es invierno. Llegan las 7 de la tarde, como un hombre llega a su casa después del trabajo. Tal vez como llegas vos, cuando el cielo es ya metal oscuro y el aire cuerpo de ese frío que lo atraviesa todo. Por tus calles se encenderán los faroles, la luna más arriba se acomodará entre las estrellas. Será una noche inmóvil como el telón de una obra que dio su última función. Vos, estando solo en la pieza, sintiendo tal vez un poco de cansancio, encenderás un cigarrillo, te desvestirás, como se desviste julio al llegar agosto, y al salir el humo por tu boca te llevará los ojos a nuestra foto. Pensarás en mí y latirá más fuerte tu corazón. Yo, que solo sé extrañarte, intento escribir este poema, pero más intento atarme a él para no cruzar a tu lado. La poesía siempre, creo, nos ayuda a ubicarnos en un plano diferente, no corrido por un montón de nimiedades que nos rodean. Este fue el poema del otro lado de este poema de Rocío Huitip, insisto, recitado por Cecilia Rosetto. Bueno, desde ahí, desde ese lugar, vamos a intentar charlar, y la pregunta para disparar esto es: ¿qué piensan ustedes si existen nuevos vínculos entre el derecho, la justicia, los medios de comunicación, y qué impacto tienen hoy en la realidad argentina y latinoamericana? Así que empieza quien quiera. Antes que nada, quiero hacer una alusión con respecto a los medios, ¿no? Y tiene que ver con el teatro. Hay un cuento de Alberdi que se llama Peregrinación de la Luz del Día en América Latina. Efectivamente. En ese cuento, él habla de qué hace la prensa. Y la prensa, dice, es como esos teatros diurnos, como este, donde lo único que hace es tapar la luz del día, que sea todo oscuro,
y solamente se vea la luz que baja en esta mesa. Es decir, un poco es cómo manipula la prensa, ¿no? Cómo muestra el escenario y lo define, de qué modo hay que mostrar lo que quieren comunicar. Impone agenda. Impone agenda, selecciona. Y yo creo que en ese sentido nosotros lo vivimos sobre todo en los últimos tiempos, ¿no? Yo tengo cierta ambivalencia con respecto a eso, porque creo que para algunas cosas ha sido muy buena, para otras nos deja ese sabor amargo de lo que es la manipulación. Bentham decía, la publicidad es el alma de la justicia, decía Bentham, ¿no? Y uno piensa, claro, de en qué momento lo dijo y qué había detrás de toda esa frase. Claro, había un secretismo, que todo ese tipo de cuestiones que servía para encubrir. En los últimos tiempos, yo antes de que nada quiero aclarar, yo soy, hasta el año pasado fui fiscal y tuve a mi cargo la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad y antes fiscal de juicios, también con los casos de los crímenes de la dictadura. Y debo confesar que los medios han sido una suerte de apoyo ortopédico para llevar adelante estos procesos, porque no hubiese sido posible pensar estos juicios sin los medios también, ¿no? ¿En qué lugar hace el anclaje en la memoria colectiva o de qué modo se comunica la memoria colectiva? Y yo creo que los medios han sido muy importantes y en este sentido también tenemos la otra cara de la moneda, ¿no? Es decir, lo que significa los medios al servicio de intereses espurios. El mundo conoce antecedentes de este tipo, que es el caso Berlusconi, por ejemplo, con su partido empresa, como decía un autor, ¿no? Y esto también lo vivimos aquí. Hoy vos hablabas del caso Nisman, por ejemplo, ¿no? Y este es un caso para analizarlo a la luz de esto que estás planteando, ¿no? Recuerdo un capítulo de un libro muy importante de Perfecto Ibáñez, un jurista español, donde él habla de los procesos a piñón fijo. Y toma como referencia un caso que se llevó al cine, que se llamaba el jersey rojo, el pullover rojo. Foucault lo trata en un libro que se llama La vida de los hombres infames, y ahí habla de cómo se cambia una hipótesis, cómo el primer dato, digamos, lo que sería el inicio, el enunciado, para luego entonces concluir con una única hipótesis que se llama la profecía autocumplida. Claro. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer con una determinada causa? Generar yo el enunciado. Y en ese enunciado lo que tengo que hacer es confirmarlo después. No tengo que averiguar nada. El prejuicio más que juicio. Claro. Entonces, yo creo que estas son las cosas que también padecimos nosotros en el marco, digamos, de cuando vos tenés una necesidad económica, empresarial o de lo que fuere, que lleva a distorsionar, y entonces ahí aparece la noticia por encima del conocimiento. La noticia es más importante que el conocimiento. Que la verdad, que lo que se está investigando, claro, ¿no es así? Sí. Desde ese lado, bueno, nosotros como Justicia Legítima hemos sufrido a las corporaciones mediáticas que nos demonizaron desde el principio y fue muy difícil, porque los medios también hay que tener en cuenta no solo lo que dicen, sino también lo que se callan, ¿no? Entonces ahí tenés esta famosa frase de palos porque bogas y palos porque no bogas. Y a nosotros nos ha pasado eso como asociación. Matilde, ¿qué pensás de esto? Yo creo que yo tengo la misma sensación que señalaba Jorge respecto de los medios, ¿no? O sea, ambivalente.
Porque es cierto que en la etapa de recuperación de la democracia, en los años 80, y cuando se construyó la lucha por los derechos humanos, contra la impunidad, no hubiera sido posible sin la apoyatura de los medios. Nosotros recordemos que esta lucha empieza con un grupito muy pequeño de familiares, de madres, y bueno, y se va instalando en la sociedad gracias al reflejo que tuvieron y a la divulgación que tuvieron en los medios de comunicación, ¿no? Pero algunos también medios, ¿no? algunos medios. Bueno, Hubo pero otros lograron que todavía siguen hablando de los sí, pobres viejitos. Sí, pero en esa etapa genocidas. me refiero. Sí, en esa etapa. Pero no hay duda que los medios lo que reflejan es la puja política. Entonces, los medios hegemónicos, cuando la hegemonía la tiene el neoliberalismo, responden a esos intereses, ¿no? Y también subsisten medios alternativos que van reflejando otra postura, ¿no? Sí, quizá la ambivalencia a la que se refería recién mi tocayo tiene que ver justamente con que los medios no son una cosa única, ¿no? Exacto, claro. Y eso quizá hay que repensar la forma de cómo nos vinculamos. Hay medios que trabajan, que intentan dialogar con la verdad, Claro. y hay otros medios que están haciendo corporación, digamos, permanente, digamos, buscan solamente priorizar sus intereses. Periodismo de guerra. Periodismo de guerra le llamaron en algún Lo momento, llamaron, claro. que empezará nuevamente seguramente a la brevedad, dicho periodismo, quiero lamentablemente hipotetizar. Digo, que esa es la ambivalencia, ¿no? Pero ¿cómo puede ser, digamos, que le demos, la sociedad le entregue tanto poder a algunos medios para que puedan resolver por fuera de la justicia casos judiciales? Esa es la gran preocupación, que en realidad muchos nos vemos, digamos, en los medios de comunicación te pueden condenar sin que la justicia lo haga. Sí, bueno, yo creo que ese es el gran debate de la libertad de prensa, ¿no? Y cómo se concibe hoy, el derecho a la información como un derecho colectivo y la concentración de los medios hegemónicos impidiendo el acceso a ese derecho colectivo. Para mí un caso paradigmático en relación a la construcción del relato que hace la prensa es el caso Santiago Maldonado, ¿no? Cuando no hay duda que Santiago Maldonado fue perseguido por la Gendarmería hasta la orilla del río, y algo tiene que ver Gendarmería con la desaparición y muerte de Santiago Maldonado. Sin embargo, fue terrible cómo se construye ese relato, el relato acerca cómo se construye el personaje para demonizarlo, para convertirlo en un mito, que tal vez victimizar a la víctima. Victimizar a la víctima e incluso a la lucha, porque primero que los medios empiezan a relatar que no estaba en el lugar, que se había ido a Chile, o sea, construyen un relato para desarmar la muy escena. Muy similar a los desaparecidos que estaban en Europa, claro, ¿no? La misma. Muy totalmente. a eso, y después descalificar a las víctimas. Bueno, son los por mismos ejemplo, medios. Claro. Y después de calificar a la víctima, me acuerdo toda la idea esta de la RAM, que era un grupo mapuche guerrillero iraní, persa, venezolano, ¿no? Sí. Hoy nos reímos de eso, pero en aquel momento era tapa de los diarios, ¿no? Tapa de los diarios, y hay gente que llega, ese discurso llega. Así es. ¿Qué decías con respecto a esto? Te escuchaba ahí murmurar un poquito. No, que es tal cual como dice Matilde, o sea, hicieron una deformación de los hechos y con eso te van taladrando todos los días. Entonces, para la gente, o era un hippie que se había ido a Chile con los RAM, o estaba en Entre Ríos haciendo dedo con una familia que no sé qué, y te meten eso en la cabeza, sí, es muy fuerte. Teniendo en cuenta el poder, digamos, porque efectivamente los medios son plurales, hay medios comunitarios, hay medios chiquitos, recién hablábamos, Cristina, de su programa de radio, etcétera, etcétera, y efectivamente cuesta mucho, y esto remite a una discusión que hubo en la sociedad argentina 5 o 6 años atrás de la ley de medios, ¿no? Cómo sacarle monopolio a los medios de comunicación y poder dar la voz a mucha gente, y que en todo caso haya una disputa en igualdad de condiciones. La realidad es que no hay igualdad de condiciones, la voz está cerrada para unos. La misma relación casi comercial que hay. Quiero ir un minuto atrás, cuando hablaba de la cuestión de cómo trabajan los medios y los expedientes estos. También es cierto, y esto hay que admitirlo, hay casos donde el propio operador judicial utiliza el medio. Algunos por necesidades instrumentales, si se necesita la apoyatura para determinadas causas,
y algunos por una cuestión de espectacularidad, de el afán de protagonismo. Eso también está instalándose hacia el interior de las propias estructuras judiciales, donde el juez, en la medida que se va acercando al medio, va perdiendo independencia, porque empieza a condicionar su propio pensamiento a lo que el medio de algún modo le va imponiendo también. O sea, hay una relación, una interacción entre el medio y el propio operador judicial que es muy peligrosa cuando se corren los límites eso, ¿no? De todos modos, volviendo a la cuestión que me decías de este tema de cómo funcionan los medios desde el punto de vista económico, claro, los medios hegemónicos son medios con un poder económico que les permite una capacidad de penetración mucho más grande que los medios chicos. En realidad, cuando uno habla de los medios, se está hablando de ese tipo de medios, sí, ¿no? Sí. Claro. Está hablando de qué daño, cuál es la capacidad de daño que tiene. Por supuesto que siempre hay respuestas homeopáticas, si se quiere, pero hay respuestas y que se dan esta cuestión de los medios. Esto también, que son respuestas homeopáticas, pero que sirven. También es cierto que hay fenómenos que por ahí nosotros no sé si tenemos, yo no tengo herramientas para analizar estos nuevos métodos de comunicación, estas nuevas herramientas de comunicación. ¿Qué grado de trascendencia tiene? ¿Si sirve o no sirve? Ayer leí algo que, no sé en dónde, que alguien se preguntaba si el celular aleja o acerca, o sea, si hay inmediatez o no, si eso permite, no sé, la verdad no lo puedo evaluar eso. Lo que tengo claro que el gran peligro, lo que está en juego en el centro de este debate, es la verdadera independencia judicial. Y yo creo que en ese sentido, por ahí probablemente las propias sociedades van a tomar conciencia y generan los propios anticuerpos. Hay sociedades que han generado esos anticuerpos y han logrado evitar de que los medios, digamos, contaminen. Claro. Pero yo creo que nosotros todavía estamos en una etapa embrionaria en eso, ¿no? Y nosotros estamos en una etapa promiscua entre los jueces y los medios de comunicación. Hay una promiscuidad muy fuerte que inclusive, si nos remitimos a la causa más importante que me parece que se está desarrollando en este momento en el país, como puede ser la causa D'Alessio, vemos que la promiscuidad es de los medios, los jueces, las agencias de inteligencia, los para agencias de inteligencia, porque D'Alessio en realidad no era nada de todo eso, de todo lo que decía ser, no era nada, y sin embargo tenía muchísimo poder, o sea que las para agencias de inteligencia y todo eso muy mezclado genera, bueno, todo lo que estamos viendo, ¿no? Espionaje, extorsiones, son situaciones muy complicadas. Sí, yo creo que la justicia ha tenido históricamente también una vinculación problemática con los medios, porque la justicia pasó del secretismo absoluto. Del juez habla solo por su sentencia. Claro, el juez habla solo por sus sentencias. Claro, sí. Las sentencias no las leía nadie, o sea que el juez nunca hablaba con nadie. A una escena teatral. A una escena a descubrir los medios, entonces claro, querer generar un teatro que le sea favorable a lo que quiere instalar, ¿no? Ahí hay un juego de poder. Ese juego de poder, digamos, este vínculo que podría no ser espurio, pero que en algunos aspectos termina siendo, es también una forma que tienen algunos integrantes operadores del Poder Judicial para ascender o para lograr de alguna manera alguna visibilidad que les permita más cuota de poder al interior del sistema. El Poder Judicial es un poder político y juega en política. Y juega en política para el poder hegemónico también. Entonces, bueno, juega para ese lado y yo creo que lo que falta en los medios es democratización. Quizá en la sociedad, digamos, porque este es un juego colectivo en donde, claro, digamos, hay muchos actores institucionales, la justicia, los medios de comunicación, otras instancias, que el diálogo aparece muy contaminado, como en el caso de D'Alessio, digamos, va a quedar en la historia argentina, yo creo, como un paradigma, porque en realidad habría que retroceder en ese caso al caso Nisman, digo, ¿no? Y claro, cómo en realidad fue forjado en los medios de comunicación, se le quitó la causa a los jueces ordinarios. Sí, pero Jorge, vos dijiste algo que es cierto. Esa relación del juez con el medio tiene que ver con lo que acabas de decir, con la cuestión de fijar posición,
especular con ascensos, la visibilidad esa le permite jugar un partido que está fuera, digamos, de lo jurisdiccional. Esta es la realidad también. Pero bueno, de todos modos, lo que hay yo creo que hay un proceso en cierne que obviamente en la medida que más se exhuman todas estas miserias, hay una necesidad de respuestas también, ¿no? De algún modo, nosotros somos una expresión de una situación de crisis. Claro. Justicia Legítima nació en un marco de crisis. Sí, claro. Exactamente. Cuando salió la corporación a marcar la cancha de un modo casi ignominioso, nosotros dijimos, esto no tiene nada que ver con nosotros. De vergüenza también, sintieron vergüenza. Pero además no tiene nada que ver con nosotros. Sí. Si pensamos de otro modo, los paradigmas son otros. Son otros. Y ahí nació Justicia Legítima. Y yo creo que se van construyendo, se van naciendo esos anticuerpos, y yo creo que en ese sentido esto también va a ir cruzando, se está instalando una discusión moral en la sociedad también. Mire, hay una expresión no me acuerdo si era Keynes en alguno de ellos, que decía, la democracia es el sucedáneo institucionalizado de una discusión moral. Claro. Claro, Habermas lo dice también. Bueno, sí. Entonces, yo creo que esto es lo que nos está pasando también. Sí. Hay un punto donde la propia estructura social empieza a reconstruirse moralmente. Sí, sí. Y ahí va a atravesar a todas las instituciones. Sí, en el Yo creo que fondo- por supuesto que no sé si yo lo veré, pero estamos hablando de un proceso, de un punto de inflexión. Yo creo que tiene que haber un punto de inflexión. Los pueblos no se suicidan. Y lo vas a ver, Jorge, que, o sea, se creó justicia legítima y dentro de todo eso es un paradigma. No, o sea, es- la es gente un se acerca, desafío, la un gente se desafío. acerca porque, o sea, ve que somos otra cosa, que no somos la podredumbre que se da en la justicia, sino que somos éticos, que queremos romper con la corporación, que queremos avanzar hacia la gente, que queremos estar más cerca del ciudadano y explicarle lo que es un juicio y explicarle, acercarle Por la eso también justicia. la demonizaron, la justicia Por eso legítima, la demonizaron, casi como a la exacto. RAM. Sí, Justicia claro, legítima pasó a ser la RAM de la justicia. Todos los males y todas las sospechas caían sobre justicia legítima, ¿no? Sí, y los miedos. Yo creo que de alguna manera el cimbronazo que implica a alguien que saca los pies del plato de tanta suciedad genera una sensación de traición, ¿no? Ustedes son partes de un juego que en ese juego no estaba acostumbrado a sacar los partes de la corporación. No, lo que pasa es que el poder de la corporación es un poder pastoral. Nosotros nos salimos del rebaño. Claro. Este fue el problema central. Es un poder pastoral con todos los paradigmas de un poder pastoral. Con sus rituales. Claro, Claro. este es el problema. Somos las Entonces, ovejas nosotros dijimos negras. esto no puede ser, y claro, ahí aparece la demonización. Tampoco esto es la cuestión de la corporación. Hay que entender, el problema de la corporación, el vicio intrínseco que tiene, es cuando la corporación funciona solamente en interés corporativo. Sí, beberianamente. Lo único que le interesa Claro, es sobrevivir y ganar el sobrevivir. máximo Este de es sus el problema beneficios. central, claro. Exacto. Entonces, despojado de todo tipo de moral, vaciada. Sí, Entonces, claro, en ese racionalidad sentido- técnica. Lo único que le interesa Pero es yo creo hacer que en guita y en sobrevivir. ese sentido es que nosotros salimos de que no, esto no tiene nada que ver con nosotros, tenemos que buscar un espacio a donde conectarnos, un espacio de libertad también, ¿no? Y bueno, y ahí nacimos como un grito libertario, pero bueno, también pagamos un costo caro, ¿no? Sí, estos últimos 4 años lo hemos visto en los medios, curiosamente, ¿no? Esta demonización, yo creo que- criminalización más que demonización. Tremendo, Sí, tremendo. Yo creo que también hay un problema. Hace unos meses estuvo en Rosario creo que filósofo y especialista en comunicación, porque también no solamente esta falta de libertad y de democracia en los medios, sino también las características que hoy tienen los medios, las redes y demás, generan un problema nuevo. Y bueno, y Bifo Berardi decía, seguramente Sí, lo conocés porque está... Bueno, un semiótico. claro, él decía, el problema no son tanto las fake news y las narrativas creadas, sino la crisis del pensamiento crítico. Claro. Y creo que sobre eso tenemos que reflexionar, ¿no? Sí, la ingenuidad con la que se recibe la información. Hay noticias que son ridículas. Sí. Por ejemplo, el otro día lo escuché, no sé qué periodista decía, cuando decían que a Nisman lo mataron, bueno, dice, el comando iraní, qué sé yo, subió por afuera como un hombre araña, dice, y cuando llegó se dio cuenta que no había llevado revólver y agarró el de Lago Marcino.
No, el caso Nisman es Ante eso, prototípico. Ante eso el pensamiento crítico Claro. reacciona. Claro. El problema es imposible. cómo desarrollamos nosotros un pensamiento crítico para afrontar eso, ¿no? Sí, en última instancia, digamos, lo que decía Jorge recién, ¿no? Si hubiese pensamiento crítico en la sociedad argentina, estuviese desparramado, un montón de las cosas que se han vivido en términos de marketing institucional, político, etcétera, de globos por todos lados, una gran mentira institucionalizada, no hubiese podido suceder, ¿no? Creo que hay algo ahí que los medios han contribuido, forjado, trabajado, reforzado, pero que se basa en algo básico y que es una ausencia, digamos, no hay ciudadanía, digamos, hay un sector que carece de ciudadanía y que realmente puede ser engañado fácilmente. Y ahí hay un problema también con el derecho y con el conocimiento que tiene la sociedad acerca de sus derechos, ¿no es cierto? También ahí hay parte de responsabilidad del Poder Judicial, de los ministerios públicos, en no haber avanzado en la comunicación con la gente, ¿no? Que era una de las preocupaciones también, era una de las reivindicaciones. ¿Qué hacemos? Sí, Pero desde justicia algunos legítima. avanzaron precisamente negando la comunicación, Claro. Claro. ocultándola. Porque esta cuestión también, así como el secretismo era una suerte de encubrimiento, la publicidad orientada hacia un determinado también es un encubrimiento. Claro. Es decir, Sí. es otro Sí, mecanismo claro, de es otro encubrimiento. mecanismo. El caso Nisman, nosotros hemos visto operadores judiciales, abogados, que querían explicar. Uno dijo, en la facultad te enseñamos, nosotros aquí los tres somos abogados, vos sos sociólogo, ¿no? Así es. Portador sano. Lo que te decía es que decía que en la facultad nos enseñan que cuando hay un delito hay que pensar a quién beneficia el delito. Nunca en la facultad se enseña ese tipo de cosas. Nunca. Claro. Pero de tanto repetirse se convierte gobelsianamente en realidad. Pero ¿qué significa esto, no? Es decir, fíjate cómo ahí tenés el caso de la premisa, digamos, del enunciado. En un delito uno tiene la mecánica del hecho, es decir, vos tenés el hecho y a partir de ahí investigás. El caso Nisman es un caso donde hay un expediente judicial porque hasta tanto no se determine qué lo que pasó, puede haber un homicidio. Puede haber un homicidio, por eso hay un expediente judicial. Si fuese un suicidio verificado, no hay expediente judicial, ¿cierto? Claro. Entonces, ¿pero qué es lo que hace? Entonces yo construyo la hipótesis de un homicidio y la dejo. Ahí está el medio. El medio ya tiene un homicidio, falta buscar el homicida. Al homicida lo conjeturo. Empiezo la construcción de a quién benefició esa muerte. Es decir, yo puedo estar contento que mañana muera alguien quien yo no quiero y no me convierte en homicida. Me beneficio que se muera alguien que yo no quiero, pero eso no significa que yo tenga alguna participación en esa muerte. Se instala con formas verbales como habría sido. Habría sido. Entonces, y del mismo modo, la palabra presunto pareciera que es un salvoconducto al propio medio para decir, nosotros no afirmamos. Pero la palabra presunto lleva en sí mismo ya el mensaje, el metamensaje. Entonces, lo que quiero decir, cómo opera el medio, el caso Nisman es un caso paradigmático que yo creo que sirve para los libros, para explicar cómo operan los medios y algunos operadores judiciales que utilizan el medio para deformar una determinada situación. Yo lo que creo que en este sentido, ahí viene la cuestión de la ingenuidad de la que hablábamos. Lo que pasa es que el Poder Judicial también está metido en esas empresas. Claro. Este es el gran problema. Está metido. Tiene un perfil ideológico, no es neutro el análisis. Entonces, si nosotros, y estoy hablando, y bueno, de algún modo también lo tenemos, ¿qué hay detrás de esto? Es el problema. ¿Qué viene detrás? ¿Cuáles son las agencias que van a seguir operando para la construcción de un determinado modelo social? Es decir, un ejemplo claro es el discurso de la seguridad e inseguridad. Claro. Este es otro discurso también. Instalado por los medios. Los medios hegemónicos. Entonces, sí. La construcción del enemigo. Mira, el nazismo construyó un enemigo. Y los nazis, los filósofos nazis, entendieron que la única forma de politizar a una sociedad, que no es naturalmente política, es construyendo un enemigo interno. Los aglutina detrás de un enemigo. Y ahí construyeron los enemigos. Claro. Sí, de hecho... Y así nació el nazismo. Sí. En estos últimos 4 años,
habrá que tener memoria y hacer especializarse en poner punto por punto cómo ha sido ese mecanismo de construcción de enemigos al interior de la sociedad. Muchos enemigos. Se crearon muchos enemigos, que no fueron solamente justicia legítima, digamos, ¿no? No, hubo un montón de actores, los movimientos sociales, los pobres, los mapuches, los militantes de derechos humanos. Los militantes de derechos humanos, los planeros. Es decir, hubo una construcción donde, por ejemplo, el Ministerio de Seguridad tuvo un rol prioritario, digamos, en eso. Sí. Bueno, ¿qué se puede hacer pensando a futuro? ¿Qué ideas en términos de proyección podemos empezar a hipotetizar o conjeturar en relación a cómo se sale, sobre todo esta relación espuria, digamos, entre la parte espuria, porque efectivamente no todo el vínculo entre medios y derecho es per se espurio, sino que hay una parte, aquella que tiene que ver con la corporación judicial y la corporación de los medios que defienden intereses políticos internacionales y geopolíticos, por supuesto. ¿Hay salida? ¿Podemos pensar en algunos mecanismos, aunque sean técnicos, al interior del sistema judicial que puedan regular con menos arbitrariedad, con menos brutalidad, que sea utilizada la justicia para intereses corporativos o ideológicos? Yo creo que son procesos. Son procesos. Yo te decía hace rato, yo creo que en un momento dado tiene que haber un punto de inflexión. Empieza la autoconciencia de la sociedad también a generarse. Bueno, el mundo salió. Desde la sociedad hacia el mundo. Sí, hay que desprestigiar la violencia también. Claro. Este es el problema. La violencia todavía tiene prestigio y da ganancia. Claro. Eso es importantísimo. Si yo le saco a la violencia ese rol que tiene, que la sociedad misma la sigue sosteniendo como un paradigma de funcionamiento social. Sí. Entonces, si usted ve programas de televisión con mensajes violentos, de violencia extrema, sí. Donde lo único que falta es ponerle. Mira, el otro día leía una frase creo que es de Walter Benjamin, o se está con los muertos o se está por la muerte. Claro. Yo creo que es una distinción fundamental. Claro. Sí. Hay que estar con los muertos. Sí, con las víctimas, ¿no? Con las víctimas. Esos son los muertos. Sí. Y yo creo que este es el mensaje que hay que. Y eso es lo que nos dejó a nosotros el proceso de memoria, verdad y justicia. Que obviamente sigue siendo un problema para la sociedad violenta. Sí, un desafío que es justicia y no venganza, por ejemplo, ¿no? Sí, seguro. Nosotros lo experimentamos en los juicios, cuando los defensores y ustedes están hablando de venganza. Hay una banalización de la justicia, una banalización de lo que pasó, del hecho. Sí. Alguien dijo, Auschwitz no es tan importante por la cantidad de muertos, sino porque encierra un proyecto de olvido. Claro. Eso es lo que tiene Auschwitz. Entonces hay que entenderlo desde ese lugar. Es decir, si nosotros miramos para atrás, el nunca más obliga a mirar para atrás, si no, no tengo el adverbio de tiempo. Claro. Y sigue siendo un trauma productivo para nuestra sociedad, la memoria como un elemento clave para repensar el futuro. ¿Cómo lo ves, Matilde? Sí, yo creo que no solamente es un tema de operadores judiciales, sino que el sistema penal funciona así. El sistema penal tiene una función simbólica, que es crear el mito del delincuente, que es el mito del mal. Y es lo que hay que destruir. Y eso hoy se instala por medio de los medios. Entonces yo creo que lo que hay que desarmar es esto. Por ejemplo, en mi ciudad de Rosario ha habido linchamientos. Y hace muy poco, y lo recuerdo esto porque hace muy pocos días una colega interviene en la calle para defender a un chico que lo habían agarrado por robar, que lo estaban golpeando contra el piso y casi la linchan a ella. La salvó un vecino, ¿no? Entonces, esto es cómo funciona también entonces el sistema penal. Yo lo conozco y creo que he sido una batalladora siempre contra los medios, porque yo siempre fui defensora. Y cuando uno es defensora, privada o pública, ¿no? En distintas etapas, cuando uno es defensora, tiene todos los medios en contra. Claro. Entonces yo decía que en los pasillos debatía con los medios para que no lo mataran a mi defendido. Y en la audiencia batallaba con el fiscal y con los jueces, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que dar la batalla. Y creo que los espacios alternativos son los espacios por donde circula el pensamiento crítico hasta que podamos instalar una distribución distinta de la palabra, que tiene que ver también cómo se legisla la administración de la comunicación, ¿no? Que tiene que ver con la hegemonía en la propiedad de los medios de comunicación. Sí, en ese sentido, Cristina, quería preguntarte, ¿cómo estamos formando
operadores del derecho, de la justicia, abogados en Argentina, en el marco de esta disputa por construir sujetos críticos o miembros integrados de una corporación destinada a ser útiles a la hegemonía de turno, ¿no? ¿Me preguntás por la Facultad de Derecho? Sí, por ejemplo, sí. Mira, en la Facultad de Derecho, justamente la mayoría de las cátedras de Derecho Penal son las más progresistas de toda la facultad. Y sin embargo, después vos ves en la realidad que termina siendo totalmente lo opuesto. Como decía Matilde, son los que te terminan linchando. O sea, cuando vos explicás lo que es el Estado de Derecho o el principio de inocencia, los pibes medio te miran como, sí, bueno, pero sos marciana, me ¿no? afanás el celular y yo te mato. te mato a trompadas directamente. O sea, como que es muy difícil en este tipo de sociedad violenta, o sea, te estoy retomando un poco todo lo que estuvieron diciendo, poder explicar lo que es, por ejemplo, el principio de inocencia, lo que es el proceso penal, hasta que llegás a una sentencia firme. ¿No es así? Como que, porque también se dejan llevar un poco por el tema de los medios, claramente. Sale alguien en televisión a decir este tipo es un ladrón y ya está. Ya está condenado. Ya está condenado. Civilmente, como paso previo a una condena, claro, de otro tipo. Exactamente, eso es muy fuerte. Y dentro de lo que sería el Ministerio Público Fiscal, que es donde yo me manejo, bueno, hay cursos de capacitación, pero son cursos técnicos. La realidad es que nadie nos forma para ser fiscales o para investigar. Es más lo intuitivo o de acuerdo a cómo se maneje cada uno. Bueno, yo estoy en instrucción, Jorge estaba en juicio, o sea que a él ya le llega el expediente y tiene que lidiar con lo que hizo el fiscal de instrucción anterior, que por ahí fue un desastre, ¿no es así? Pero en lo que es la instrucción, nosotros, yo soy bastante horizontal, soy de juntarme con los chicos y ver qué ideas se nos ocurren, cómo podemos avanzar, pero siempre teniendo en cuenta esto, ¿no? O sea, el Estado de Derecho, tenemos testigos, es válido esto, si no, no podemos, hay cámaras, o sea, hay un montón de cosas que si no, porque no los podés formar diciéndoles, bueno, avanzamos igual porque somos la Fiscalía. Porque la realidad, y sin embargo, vemos eso en muchos otros casos, que no debería ser así, que llegan a juicio, bueno, Jorge lo puede decir mejor, que pedías, cuando te tocaba, te pedías la absolución, ¿no es así? Muchas absoluciones. Muchas absoluciones, porque estaba mal instruido, entonces... ¿Cómo? Sí, es que no estaba en la misma ciudad, a lo mejor, por eso. No, lo que pasa es que a mí me tocó una vez. Hay axiomas que atraviesan las agencias, ¿no? Y que le marcan el perfil. Claro, en rigor de verdad, nosotros, quizás si tuviésemos un sistema procesal, penal, quizás acusatorio, claro, probablemente empecemos a hablar de otras cosas. Claro. ¿Qué sería? Explicarle a la gente que no entiende mucho. Un sistema acusatorio significaría que el fiscal instruye una causa, él es el que la investiga, y si hay mérito va a juicio, y si no hay mérito no va a juicio, pero es él el que la instruye, y le presenta al juez y le dice, aquí tengo un caso penal, ¿tengo caso penal o no tengo caso penal? Es el fiscal el primer filtro. Cuando en el caso nuestro nosotros no tenemos esa posibilidad. El juez instruye, el juez resuelve, nosotros somos parte acusadora. Pero es un rol menor, sobre todo en la etapa de instrucción, porque el juez hace el papel de acusador también porque es el que produce la prueba. Además tenemos acción pública, o sea, estamos obligados a avanzar. Sí, ¿no? Incluso a mí me ha pasado, hay un axioma que dice, el fiscal ante la duda tiene que acusar. Y yo sentí que en realidad eso violentaba mi propio criterio hasta de filosofía de vida, ¿no? Es decir, tuve que explicar qué es la duda, desde lo intelectual, cartesiana, y por qué yo no podía avanzar. Claro. O sea, si yo estoy en una situación de duda, no puedo avanzar hacia una acusación, sino violentando mi propia estructura mental. Tu propia duda. ¿Cuál es el derecho que tengo yo a manejar mi propio fuero íntimo también? Entonces, ese tipo de cuestiones
Por supuesto, yo lo resolvía, los jueces me entendían, pero me pasaba con esto que decía recién Cristina, con los expedientes que venían tramitados. Bueno, en mi caso, el fiscal de instrucción de esa jurisdicción, yo le tuve que formar causa penal porque había sido cómplice en los crímenes de la dictadura, ¿no? Tenía participación. Y tenía todo el paradigma, no era solamente un problema de que en ese momento... No, porque va de la mano, siempre va de la mano. Va de la mano. Yo he visto requerimientos o pedidos de elevación a juicio con análisis de la prueba, donde no había el sujeto pasivo de todo eso era una cosa absolutamente despersonalizada, inhumana, deshumanizada. Y yo creo que este es un tema que probablemente hay que empezar a trabajarlo, quizás desde otras agencias también. Hay que pensar el derecho más allá de la letra fría también. Claro, y ¿no? con otros actores que no sean del interior del derecho, que puedan aportar, ¿no? Otros científicos sociales, etcétera. A mí me quedó latiendo una cosa que escuché recién. Y ¿cuál es el legado que ustedes creen que deja, para los próximos años, para los chicos que se están formando en el mundo del derecho hoy, justicia legítima? Si tuviesen que decir, bueno, creo que lo que aportamos fue 2-3 puntos como para seguir y pasar el testigo, ¿cuáles son esos elementos claves de aporte de justicia legítima a la sociedad argentina y a los chicos jóvenes que se están formando en el mundo del derecho? Yo creo, voy a decir 2 cositas. Una, que ninguno de los que formamos justicia legítima somos chorros. Me parece que es un legado de ejemplo, de paradigma, digamos. Y el otro, que justamente será como consecuencia de eso que tenemos una ética y que no nos vendemos y tenemos los mismos principios de cuando se formó justicia legítima. O sea, seguimos bregando exactamente por las mismas cosas, ¿no? O sea, que no fuimos cambiando con el viento. Viste que ahora dicen, este ya se está acomodando, viene, si cambia el gobierno. No, nosotros siempre fuimos por los mismos principios. Matilde. Bueno, yo trabajo en la Facultad de Derecho y creo que el discurso que deja justicia legítima, y no solamente justicia legítima, sino los operadores del derecho que militan y que resisten al discurso violento, ¿no? Creo que lo que dejan a las nuevas generaciones es la mejor enseñanza, que el derecho es una construcción social. El derecho se construye en las calles. Los juicios de lesa humanidad se hicieron durante 40 años en las calles de todo el país. Las reivindicaciones feministas nacieron en la calle. Hoy yo cuento una anécdota. Cuando yo rendí el concurso para la titularidad de la cátedra, presenté un programa de Derecho Penal Parte General con perspectiva de género. Fue casi un escándalo. Me quedé con pocos adjuntos. Pero hoy se hace la semana que viene un congreso de Derecho Penal donde todas las ponencias de todos los profesores son con perspectiva de género. Y han aprobado, creo, en la Universidad de Rosario, si no me equivoco, la utilización del lenguaje de género. Claro. Y eso es son aportes, digamos. Es una construcción social y esta pelea, esta resistencia es histórica, ¿no? Yo siempre recuerdo, a mí una de las enseñanzas que me quedó grabada de mi época de estudiante de Derecho es una metáfora de Carrara, que es uno de los padres del penalismo, que él hablaba de esto, del mito del delincuente, ¿no? Cómo el sistema penal crea el mito del delincuente, ¿para qué? Para fomentar la fe en el verdugo. Claro. Él decía, la gente tiene más fe en el curandero que en el médico. Bueno, el curandero del derecho penal es el verdugo. ¿Esto qué significa? Si no hay una teatralización de alguien que es el culpable y no se puede construir nada, necesitan un enemigo, porque si no se quedan vacíos. Porque como el problema de la seguridad y el acceso a los derechos es mucho más complejo, en realidad lo que se le da a la gente es un discurso político. Claro. Se le dice, yo tengo un colega muy amigo uruguayo que dice, estamos siempre jugando para la tribuna. Claro.
Por eso dicen que a Nisman lo mataron. Claro, pero la tribuna Volvemos a lo mismo. esa es la que le gusta el fútbol bilardista, digamos, la del daño, ¿no? La de ponerle veneno al otro, ¿no? Sí, En el agua. hay un tema yo creo que preguntabas del legado. Me parece que no hay derechos que se adquieren de una sola vez y para siempre. Es una pelea. Siempre es una pelea. Nosotros, te decía cómo nacimos. Ya nacimos interpelando. Entonces, ¿cuál es el legado? Seguir la interpelación. Claro. Somos una pregunta. Y esa pregunta, mientras molesta. esté presente, exige respuestas, interpela. Ese es el único legado que tenemos que dejarle. Nada más y nada menos. Seguir preguntando, seguir interpelando. Este es nuestro rol. Es decir, salir ese poder pastoral hay que ponerlo en crisis. ¿Cómo lo ponemos en crisis? Preguntando, interpelando. Les molesta. Sí, porque los Como pone diría frente. Serrat, les alborota el gallinero. Claro. Este es el tema. Yo creo que ese es nuestro legado. Yo lo miro desde ahí. Es decir, los estereotipos forman parte de los mecanismos, son herramientas. Esto del delincuente es parte del mecanismo con los cuales se empieza a construir el discurso. Es discursivo. Es decir, hablábamos recién, vos empezaste con el tema de los medios. En realidad hay una disputa. La disputa es la transferencia del poder. Hay una transferencia de poderes. El medio le disputa poder al Poder Judicial y se mete en temas jurisdiccionales. Es el vehículo que transfiere el poder a la sociedad. El juez termina siendo, el expediente termina siendo un aporte muy menor al conflicto. Sí, hay muchos jueces que entran en ese juego con bastante gusto, ¿no? Y entonces empiezan a ser funcionales a ese expediente que en realidad funciona más en la televisión que en el juzgado, ¿no? Absolutamente. Y ahí aparece un peligro. Somos juzgados, entonces ya dejemos la justicia, digo, en términos fantasmagóricos. La nueva justicia es un director de un canal de televisión, digamos, ¿no? Además no tiene formación, prejuzga, señala, condena, no da derecho a defensa. Presunto. Salvoconducto. Bueno, ese legado de justicia legítima, de preguntar, de cuestionar, de criticar, etcétera, ¿cómo podría expresarse en los próximos años frente a un momento nuevo? Otra encrucijada de la historia argentina que se abre probablemente a partir de fin de este año, muy probablemente. Digamos, ¿cómo piensan ustedes que esa pregunta puede crecer en los espacios tan importantes de la justicia, del derecho? ¿Existe esa posibilidad en los próximos años de que ese cuestionamiento, esa crítica, ese posicionamiento ético al que te referías, Cristina, pueda crecer, pueda tener más efecto, más lugar? Porque esto que estamos haciendo acá, si esto estuviese en distintos lugares de los medios de comunicación, etcétera, alertaría a mucha gente a darse cuenta que está siendo manipulada por una lógica mediática muy berreta, ¿no? Digo, ¿creen que existe esa posibilidad en los próximos años? Sí, claro, yo creo que sí. No sé, Sí, a ver, basta con mirar un poquito atrás. Es decir, convengamos que yo no voy a hacer política comiteril, porque pero convengamos que, es decir, cuando uno dice, ¿qué pasó con el kirchnerismo en la Argentina, no? El kirchnerismo vino para quedarse, pero no vino para quedarse por los Kirchner, no sé si queriendo o sin querer. En realidad, introdujo paradigmas culturales muy profundos, así como el peronismo en su momento hubo un cambio socioeconómico en la sociedad. Yo creo que logró instalar un discurso, un verbo sagrado. Y ese verbo tiene que ver con todo lo institucional. Mira, hay una frase que a mí me parece que define un poco, no sé si pero cuando Cristina dijo, la patria es el otro, me parece que puso el dedo en la otredad como cuestión central. Para mí fue, te diría, algo nodal, es decir, cardinal en un proyecto político. Eso tracciona también calidad institucional. De hecho, los primeros movimientos que ellos tuvieron, cuando hablaron de cambiar la corte, se hablaba de la corte de lujo. Veníamos de un desastre y habló de la corte de lujo. Yo creo que en ese sentido, quiero creer
que es auspicioso el tiempo que viene. Quiero creer. Porque vamos a ver gente comprometida. Comprometida en el sentido profundo, no estoy hablando del compromiso coyuntural. Me parece que hay una necesidad, una avidez por calidad institucional. Y una avidez también desde el punto de vista moral. Yo creo que esto va a ayudar mucho. No hay garantías de nada, sabemos, nunca. Pero garantías. bueno, es otro escenario, por lo Pero menos. ahí vamos a estar nosotros también. ¿Y qué va Sí, por decime? yo creo que viene un escenario muy interesante. Claro. Difícil porque venimos de una etapa de negación absoluta de derechos, venimos de una situación de hambre que nunca había sucedido en Argentina. Y esto se enfrenta con lo que decía Jorge, con que en Argentina hay paradigmas culturales instalados, como es el tema de los derechos laborales. En este país no pudieron arrasar como están haciendo en Brasil con Lula, con los derechos Con la flexibilidad, laborales. la Han precariedad. avanzado mucho, pero bueno, por eso va a haber una disputa muy grande. Pero no pudieron arrasar como arrasaron en otros países. Acá hay paradigmas, esto que decía Jorge de la patria es el otro, yo también lo asemejo con lo que Evita dijo en su momento, que es un derecho, una necesidad es un derecho. Esas pautas culturales están en Argentina y eso también lo reflejan las nuevas generaciones con el movimiento de derechos humanos, ¿no? A mí si hay una cosa, yo que soy grande, si hay una cosa que me asombra es que haya crecido tanto el movimiento de derechos humanos generacionalmente, ¿no? Y de las mujeres también, ¿no? Que es un aporte que viene de ahí, sí, me parece, Claro, ¿no? y que son jóvenes, y que son nuevas generaciones. Esto refleja que hay una base ética muy profunda. Y por eso creo que también esa base ética es la que también ha puesto en crisis esta debacle social, política y económica que tuvimos que vivir en estos últimos años, ¿no? Entonces yo creo que vienen momentos, nuevos vientos, positivos en mi opinión, y nuevos vientos de nuevas disputas, donde la resistencia y la lucha por los derechos humanos y los derechos sociales va a ser trascendente. Y creo que la historia de Justicia Legítima, desde su nacimiento, que fue importantísimo, como decía, una fuerte interpelación a la justicia, a la vigencia de los derechos, la demonización de Justicia Legítima y este resurgimiento en este nuevo momento, creo que tenemos un futuro auspicioso y un rol protagónico en este debate de derechos y en esta pelea por los derechos que se viene. Sí, creo, evidentemente hay reservorios en nuestra historia de estos 200 y pico de años, donde en cada momento, después de derrotas, de dolores, aparecen como ciertos elementos de la ética que están presentes en el 17 de octubre, están presentes en el Cordobazo, ¿no? Hay lugar donde buscar y donde encontrar y donde poder de alguna manera actualizar ciertas tradiciones de humanidad, al fin y al cabo, no estamos hablando de nada más que eso, ¿no? Pero que está en la historia de nuestro país y que muchos países de América Latina miran con mucho asombro en Argentina, ¿no? Esta capacidad de resistencia que se vio, por supuesto, después del 55, que se vio durante la dictadura, que son las madres, las abuelas, los hijos, y que es algo que de lo cual debiéramos sentirnos profundamente orgullosos, porque hay algo ahí, evidentemente, que acá fueron 4 años terribles, y hay que decirlo, ¿no? Con esta pérdida de derechos, etcétera, pero hubo millones y millones de personas, de gente en la calle, en estos 4 años. Yo creo que eso también es un homenaje a todos esos que de alguna manera, incluso con mucho miedo de pensar que esto podía durar 8 años también, bueno, pudieron de alguna manera ser parte de este cuestionamiento desde otro lado, porque el cuestionamiento de justicia legítima está también en el cuestionamiento de la gente que no se resigna a tener hambre o etcétera, etcétera, en la calle, ¿no? Yo creo que todos los pueblos tienen alguna reserva ética, ¿no? Con distintas características. A mí me impactó mucho días pasados cuando Bolsonaro hace retirar, habla contra los gays y quiere hacer retirar o censurar una revista que se estaba presentando en un evento cultural. ¿Qué logró?
que la resistencia fue tan grande que la foto que él quería censurar terminó saliendo en la tapa de la Folia de San Pablo. Sí, que eran dos chicos besándose. Dos chicos besándose. Sí. Bueno, esa foto terminó saliendo en la Folia de San Pablo. Eso es un ejemplo de resistencia, ¿no? Sí, se filtra por distintos lugares cuando hay evidentemente también tradiciones. Por eso yo la pregunta con respecto a justicia legítima me parecía importante, porque para gente que no estamos al interior del mundo de la justicia legítima fue como algo trascendente, importante en un mundo que uno esperaba como perdido, ¿no? Que el mundo del derecho. Entonces, esa irrupción de gente que todos sabíamos, teníamos amigos en el mundo de la justicia, en el mundo del derecho, de la abogacía, que tenían criterios de alguna manera críticos. Sin embargo, esa irrupción puso en valor algo que estaba como muy disperso, ¿no? Y yo creo que eso me parece que está presente también en lo que es justicia legítima hoy para la sociedad argentina. Lo que pasa es que yo creo que justicia legítima también recoge la tradición de la lucha por los derechos humanos en Argentina. Yo no me olvido nunca el día de la inauguración de Justicia Legítima en la Biblioteca Nacional. Cuando yo miro el público pensé, bueno, acá están todos. Todos los que tenían que estar estaban ahí. Entonces, bueno, creo que esa es la importancia también de Justicia Legítima. Sí, tal cual. Sí, hay un tema cual. también que nosotros tenemos, esta historia que hablás, que en realidad hay que analizarlo quizás con algunas herramientas un poco más sofisticadas, porque cuando hablamos del 17 de octubre, empezaste con el 17 de octubre, sí, después seguimos con el Cordobazo. No, pero todavía hay memoria. Sí. Este es el problema. Esto que la diferencia entre memoria e historia, ¿no? Yo creo que esa memoria que todavía está presente, porque mientras hay tradición, hay memoria. Es decir, no hay una... Esto me hace acordar a los funerales de la Mama Grande de García Márquez, cuando dice, apurémonos en contar estos sucesos de trascendencia nacional antes que vengan los historiadores. Sí. Y yo creo que en el fondo también a nosotros eso nos sirve mucho, porque estamos hablando con herramientas que las tocamos, que las vivenciamos. Pasó con los juicios. Claro. Pasó con los juicios. Hay una transmisión directa, hay una tradición directa que permite esa reivindicación permanente. Y nosotros somos parte de todo ese proceso, porque en realidad nacimos también, porque Justicia Legítima 60 años atrás o 70 años atrás, no sé si hubiese tenido un rol. Pero ¿qué pasó? Nosotros nacimos en un momento en que la sociedad empieza a convulsionarse, empiezan los juicios, antes de los juicios, vigentes las leyes, teníamos los escraches. Es decir, esa sociedad estaba movilizada. Yo creo que en ese contexto se fue construyendo, se fue almacenando, se fue acumulando masa crítica también. Y esa acumulación hizo posible también que nosotros seamos una expresión más. Y se dio hacia el interior del propio sistema judicial. Es cierto que hay otros fenómenos sociales. No olvidemos que el viejo poder judicial de la oligarquía se fue mechando con gente que no tiene que ver con la oligarquía. La aristocracia que se había quedado con parte del botín era el poder judicial. Y bueno, eso fue allá. Complejizándose, empezó. Fue complejizándose, no nos olvidemos. Después vino la universidad pública pública en serio, después claro. De la reforma del 18, todo eso. Hizo posible también de que ese poder judicial ya no se nutre. La cantera ya no es solamente la oligarquía y los doble apellidos. No son los familiares solamente. Eso también posibilitó instalar ciertas discusiones. Pese a que hay gente que no pertenecen, pero tienen mucha avidez por pertenecer, y ahí viene la cooptación, ¿no? Pero de todo lo aspiracional, modo, digamos, claro, la lógica aspiracional. Exacto. Bueno, creo que el tiempo se nos fue, según me dice mi reloj, tal cual habíamos querido. Pero vamos a dejar, en todo caso, la charla, según me dijeron, en estado musical. Así podemos imaginar un recorrido a futuro. Para seguir dialogando, pensando. Obviamente la idea no es hacer ningún cierre, sino dejar la pelota rodando, como decimos aquellos que nos gusta el fútbol, para seguir pensando. La realidad es que Madera Noble lo que pretende es justamente desde su nombre incluso tratar de empezar a encontrarnos en algunos debates y que generen otros, porque lo más importante del pensamiento y de esto de la historia y la memoria es dejar el testigo, ¿no? Como se decía, ¿no?
poner para que otros puedan también seguir el debate, seguir cuestionando, preguntando y también preguntándonos, ¿no? Y cuestionándonos a nosotros y que nos permitan a nosotros mismos de alguna manera seguir creciendo y seguir ávidos de buscar nuevas salidas éticas para una sociedad y un pueblo que lo merecen. Así que vamos a escuchar a Nicolás Pita cantar. Gracias. Gracias. En el borde del camino hay una silla, la rapiña merodea aquel lugar, la casaca del amigo está tendida, el amigo no se sienta a descansar, sus zapatos desgastados son espejos que le queman la garganta con el sol, y a través de su cansancio pasa un viejo que le seca con la sombra el sudor. En la punta del amor viaja el amigo, en la punta más aguda que hay que ver, esa punta que lo mismo cava en tierra, en los rastros que en un rastro de mujer, y es por eso que es soldado y es amante, y es por eso que es madera y es metal, y es por eso que lo mismo siembra rosas que razones de banderas y arsenal. El que tenga una canción tendrá tormenta, el que tenga compañía soledad, el que elija buen camino tendrá sillas peligrosas que le inviten a parar, pero vale la canción buena tormenta y la compañía vale soledad, siempre vale la agonía de la prisa, aunque se llene de sillas la verdad. Nos vemos el martes que viene. Muchísimas gracias. Ve liviano como el aire, ve tan solo con lo opuesto y nada más. Soy madera noble al viento, vos un soplo de aire a tiempo y nada más. Cuando caigan las distancias que inventamos para hablar, quedarán solo los miedos y unas pocas cosas que traerán a la memoria que nuestra desigualdad no es una verdad tan cierta, sino una conquista más. Enciende todo como el fuego, sé brillante como el agua y nada más. Soy la brisa que despierta, vos el sol cuando acaricia y da calor. Cuando caigan nuestros muros, solo lazos quedarán, toqueteando nuestros cuerpos en un juego sin final. Y no habrá más pesadillas que aún en plena oscuridad nos empujen al infierno de prohibirnos decidir. Cuando caigan las distancias que inventamos para hablar, quedarán solo los miedos y unas pocas...